Doctora, esa noche no me desmayé. Me caí sin hacer ruido porque mis hijos ya me habían enterrado en papeles. Rosaura Casares pronunció esa frase con una calma que me heló la sangre. No gritó, no lloró, no tembló. Solo dejó las palabras flotando en el aire viciado de la sala de terapia del Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Henares, como si fueran los restos fríos de una vida que ya no le pertenecía. Me llamo Elena Soto. Tengo 52 años y llevo 8 trabajando como psicóloga clínica en esta prisión. Llevo 8 años escuchando historias que la mayoría de la gente preferiría no conocer, dentro de estas paredes grises donde el tiempo funciona distinto, donde los días se parecen tanto entre sí, que a veces olvido qué mes es. He escuchado confesiones capaces de romper a cualquiera. Historias que no suelen contarse en voz alta y que casi nunca tienen un final limpio. Víctimas convertidas en victimarias por la desesperación, por la rabia acumulada, por ese momento en que algo dentro de ti simplemente se rompe y no hay vuelta atrás. Creía haber desarrollado la distancia necesaria para escuchar horrores sin llevármelos, pero nunca en todos estos años había sentido lo que sentí cuando Rosaura me miró con esos ojos grises que parecían haber visto el fin del mundo. No pedían lástima, solo exigían ser creídos. Era un martes de febrero. Recuerdo el detalle porque los martes siempre huelen a lejía en este sitio. Las linternas limpian los pasillos desde las 7 de la mañana y el olor se mete en todo. En las paredes de cemento pintadas de ese verde institucional que supuestamente calma pero solo deprime. En la ropa que nunca termina de secarse del todo en las celdas húmedas. Se te queda pegado incluso cuando crees haberte ido. A veces llego a casa y todavía huelo a prisión, aunque me duche 2 veces y cambie de ropa. Mi hija a veces me dice, mamá, hueles a trabajo. No sabe exactamente a qué. Rosaura entró a mi consulta a las 3 de la tarde en punto. La guardia Torres la acompañó hasta la puerta metálica. Hizo sonar ese manojo de llaves que todas llevan colgado al cinto como un recordatorio constante de quién tiene el control aquí, y se marchó dejándonos solas. El pasillo se tragó el sonido de sus pasos pesados. Quedamos solo nosotras dos, el fluorescente del techo zumbando de forma constante, y el silencio espeso de las 3 de la tarde de un martes cualquiera en una prisión de mujeres. Lo primero que noté fue su edad. 62 años, decía el expediente que había revisado esa mañana mientras tomaba mi tercer café del día. Pero los números en el papel no te dicen nada real sobre una persona. El expediente decía 62, pero su cuerpo parecía cargar más años de los que el papel admitía. En Rosaura la vida no se notaba en las arrugas, sino en la forma en que ocupaba su propio cuerpo, en la forma en que movía las manos, bajaba la mirada o intentaba hacerse pequeña para no molestar. Rosaura caminaba como si cada paso le costara una negociación interna, lento, medido, cuidadoso. Caminaba con la precaución de quien ya ha aprendido que cualquier paso puede tener consecuencias. Siéntate, por favor, le dije señalando la silla de plástico naranja que tenemos enfrente de mi escritorio. No es cómoda, pero al menos no está atornillada al suelo como en la celda. Ella se sentó sin hacer ruido, ni siquiera la silla chirrió, y entonces me sostuvo la mirada, no como las otras internas que miran al suelo o a la pared o a cualquier sitio menos a los ojos. Rosaura me clavó la vista y esperó. Tu nombre es Rosaura Casares, ¿verdad? Sí, doctora. Su voz era suave pero firme, educada, el tipo de voz de una mujer que había pasado décadas diciendo por favor, y gracias y con permiso aunque nadie se lo pidiera. ¿Sabes por qué estás aquí? En mi consulta quiero decir, supongo que porque todas las reclusas nuevas pasan por evaluación psicológica. Eso es correcto, pero también porque la jueza que llevó tu caso sugirió que hablaras con alguien. Dijo que tu situación era particular. Rosaura sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste, llena de ironía. Particular. Qué palabra tan bonita para decir que nadie entiende una mierda de lo que me pasó. Me sorprendió el taco, no porque fuera ofensivo sino porque salió de su boca con total naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. No encajaba con la imagen que uno suele hacerse de una mujer de su edad, o al menos no las que yo conocía. ¿Quieres contarme qué pasó? Ella se quedó callada un momento. Fuera se escuchó el portazo de una celda, pasos metálicos, alguien riendo a lo lejos. Dentro de mi consulta solo el zumbido del fluorescente del techo. ¿Tiene hijos, doctora? La pregunta me descolocó. Uno de los principios básicos de la terapia es
no hablar de ti misma, pero algo en su tono me hizo contestar. Sí, una hija. ¿La quiere? Por supuesto. ¿Haría lo que fuera por ella? Cualquier cosa. Rosaura asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Yo también, por eso estoy aquí. Y entonces empezó a hablar. Ahí entendí que aún no había escuchado lo peor. Tengo 2 hijos, doctora, Cristóbal y Inés. El mayor tiene 42 años, la pequeña 39. Los crié sola durante años, porque mi marido, Valdemar, trabajaba fuera, construcción, camiones, lo que saliera. Pasaba semanas enteras en obras en Extremadura, en Andalucía, en cualquier sitio donde hubiera trabajo. Volvía a casa los fines de semana si tenía suerte, a veces solo una vez al mes, y me dejaba dinero sobre la mesa de la cocina antes de volverse a ir. No era mucho, nunca era mucho. Éramos pobres de una forma discreta, sin cámaras ni compasión ajena, aprendiendo a sobrevivir sin pedir nada a nadie. Había noches en las que me sentaba en el borde de mi cama, después de acostar a los niños, y hacía cuentas en un cuaderno viejo. Pasaba horas intentando que los números encajaran. Nunca cuadraban. Siempre faltaban 50 euros aquí, 100 allá. Siempre había algo. Una excursión del colegio. Zapatos nuevos, porque los viejos tenían agujeros. Medicinas cuando se ponían enfermos. Y yo ahí a las 11 de la noche con ese cuaderno en las manos, y una calculadora vieja que a veces fallaba, tratando de hacer magia con números que se negaban a cooperar. Asentí sin interrumpir. Esto lo había aprendido en mi primer año de carrera. Cuando alguien necesita contar su historia, tu trabajo no es hacer preguntas, es crear espacio, silencio, dejar que las palabras encuentren su camino. Rosaura hablaba mirando sus manos marcadas por años de trabajo que ahora descansaban inmóviles sobre su regazo. Compré nuestra casa con el dinero de mi madre, una herencia pequeña, 50.000 euros. En vez de guardarlo o gastarlo en nosotros, lo puse de entrada para un piso en Vallecas, 3 habitaciones, 70 metros cuadrados, nuestro único lugar seguro. Hizo una pausa, tragó saliva. Pagué esa hipoteca durante 25 años limpiando casas, 5 casas al día, de lunes a sábado. Mis rodillas están destrozadas, tengo las muñecas como las de una anciana de 80, pero pagué cada euro de esa casa, porque era para mis hijos, para que tuvieran un sitio, para que nunca pasaran por lo que yo pasé. Su voz empezó a quebrarse pero se controló, respiró hondo, siguió. Cristóbal estudió empresariales, Inés, derecho. Los 2 fueron a la universidad pública, sí, pero hubo que pagar libros, transporte, comida, ropa. Valdemar y yo nunca nos compramos un coche, nunca fuimos de vacaciones, nunca tuvimos nada para nosotros, todo era para ellos. ¿Y ellos lo agradecieron? Pregunté. La pregunta salió sola. Rosaura me miró con algo que podría haber sido lástima. Durante un tiempo sí, cuando eran pequeños, cuando necesitaban que les limpiara las rodillas o les hiciera el almuerzo, pero con el tiempo algo se rompe, y a veces, cuando crece se olvida. Se puso de pie, caminó hacia la ventana con barrotes de mi consulta, miró hacia el patio. Había 3 mujeres fumando bajo un toldo gris. Hace 2 años, Cristóbal vino a casa, dijo que quería hablar. Se sentó en el sofá, ese sofá viejo que compré de segunda mano hace 15 años, y me dijo: «Mamá, estás mayor, papá también, tenemos que hablar de vuestro futuro». Volteó a mirarme. «¿Vuestro futuro?» Como si nuestro futuro fuera algo que ellos tuvieran que decidir. Sentí un escalofrío. Había escuchado esa frase antes. En casos de maltrato sutil, de control. ¿Qué quería decir con eso? Que teníamos que hacernos pruebas médicas, cognitivas, para estar seguros de que estábamos bien. Dijo que era normal a nuestra edad, que era responsable. ¿Y tú qué dijiste? Que no hacía falta, que estábamos bien, pero Cristóbal insistió. Trajo a Inés, los 2 juntos sentados en mi salón, diciéndome lo mismo con palabras diferentes. Es por vuestro bien, otros padres lo hacen. ¿No queréis estar tranquilos? Rosaura volvió a sentarse. Esta vez la silla sí chirrió. Al final accedí. Porque una es tonta, doctora. Porque una piensa que si tus hijos se preocupan por ti, es porque te quieren, no porque te estén midiendo para el ataúd. Durante las siguientes semanas fui a médicos, neurólogos, psiquiatras, tests de memoria, tests de atención, preguntas raras. ¿Qué año es?
Repita esta lista de palabras. Dibuje un reloj. Los hacía todos. Cristóbal me acompañaba. Tomaba notas. Hablaba con los doctores en voz baja cuando yo no escuchaba. Yo pensaba que era un buen hijo. Preocupado, atento. Los resultados, nunca los vi. Cristóbal decía que todo estaba bien. Los doctores dicen que estás perfecta, mamá. Solo algunas cositas normales de la edad. Pero nunca me enseñó los informes. Decía que los tenía guardados. Por si acaso. El fluorescente parpadeó. Afuera alguien gritó algo ininteligible. Rosaura no se inmutó. Siguió hablando. Después vinieron las visitas al notario. Al notario, sí. Inés dijo que era buena idea hacer testamento. Que a nuestra edad había que tener las cosas claras. Que si nos pasaba algo, los trámites serían más fáciles. Otra vez accedí. Valdemar y yo fuimos a un notario en Carabanchel. Un hombre mayor, muy correcto. Nos hizo firmar varios papeles. Yo firmé. Valdemar también. Inés estaba ahí, guiándonos. Aquí, papá. Aquí, mamá. Esto es para que la herencia no tenga problemas. Rosaura cerró los ojos. Firmé tantos papeles en 6 meses que perdí la cuenta. Poderes, autorizaciones, no sé qué más. Y cada vez, Inés o Cristóbal me decían, es normal, mamá, es rutina, es por tu bien. Abrió los ojos, me miró fijamente, hasta que una noche entendí que ya no decidía nada. El silencio se extendió entre nosotras como una grieta. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó. Rosaura sonrió otra vez, sin alegría. Esa noche aprendí a caer sin hacer ruido, doctora, porque era la única forma de salir viva. Y entonces me contó el resto. Y yo, que llevo 8 años escuchando historias de mujeres destrozadas, sentí que algo dentro de mí también se rompía. Pero eso tendría que esperar, porque la guardia Torres tocó la puerta indicando que la sesión había terminado. Rosaura se levantó sin decir nada más. Caminó hacia la salida. Antes de irse volteó. La semana que viene le cuento cómo fue, cómo caí y cómo me levanté. La puerta se cerró. Me quedé sola con el zumbido del fluorescente y una certeza terrible. Esa mujer no era una delincuente. Había hecho lo necesario para seguir viva. Mientras Rosaura hablaba, yo tomaba notas mentales no solo de lo que decía, sino de cómo lo decía, el lenguaje corporal, las pausas, los momentos en que su voz cambiaba de tono. Después de 8 años en esto, aprendes a leer entre líneas, aprendes que lo que no se dice a veces es más importante que lo que se dice. Y Rosaura no estaba diciendo algo crucial todavía. Podía sentirlo en el aire, como electricidad antes de una tormenta. La forma en que hablaba de sus hijos me puso en alerta. No había rencor en su voz cuando hablaba de ellos. Eso precisamente era lo inquietante. La mayoría de las personas, después de una traición así, hablarían desde la rabia o el resentimiento. Pero Rosaura solo sonaba cansada, como si el dolor hubiera sido tan prolongado que ya no quedara energía ni siquiera para enfadarse. Eso me resultó más alarmante que cualquier estallido de rabia. Miré el reloj en la pared. Nos quedaban 20 minutos de sesión, el tiempo justo para no romper lo que apenas empezaba a construirse. Lo que Rosaura tenía que contar no cabía en una sola sesión, y requería algo más básico, que no me adelantara a juzgarla. ¿Cómo te sentías cuando firmabas todos esos papeles?, le pregunté. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Rosaura miró por la ventana durante unos segundos antes de contestar. Afuera el cielo estaba gris, siempre gris en febrero en Madrid. Me sentía importante, admitió con una risa amarga. Es patético, ¿verdad? Pero así me sentía. Mis hijos profesionales exitosos, preocupándose por mí, organizando citas con médicos caros, llevándome a notarios elegantes, tratándome como si importara. Durante años me había sentido invisible, reducida a la mujer de la limpieza, a la madre que aportaba dinero, pero de repente era el centro de su atención. Hizo una pausa, sus manos apretándose sobre el regazo. Tardé en entender que su atención no era cariño, sino cálculo. Me estaban catalogando como se cataloga un bien que vas a vender, revisando el estado, verificando el valor, preparando la transacción. Sus palabras me dejaron sin aire por un instante, porque tenía razón. Eso era exactamente lo que sus hijos habían estado haciendo, y ella lo sabía ahora. Pero entonces no, entonces solo había sido una mujer que necesitaba sentir que todavía importaba. Durante los 5 días que pasaron hasta nuestra siguiente sesión, no pude dejar de pensar en Rosaura. Revisé su expediente judicial una y otra vez, buscando algo que no estaba ahí, algo que explicara por qué una mujer de 60
y 2 años sin antecedentes penales había terminado en prisión por apropiación indebida de documentos privados y resistencia a la autoridad. La historia oficial era confusa, vaga. Según el informe policial, Rosaura había entrado a la casa de su hija Inés en mitad de la noche, había forzado un cajón del despacho y había intentado llevarse documentación legal. Cuando Inés la descubrió, hubo un forcejeo. Cristóbal llamó a la policía. Rosaura fue detenida en la calle con una carpeta bajo el brazo. Eso era todo. No había contexto, no había explicaciones, solo hechos fríos que la pintaban como una ladrona torpe y desesperada. Pero yo había visto sus ojos, y los ojos de Rosaura no eran los de una ladrona, eran los de alguien que había descubierto algo terrible, y había intentado demostrarlo. El martes siguiente llegó puntual. Esta vez no esperó a que yo le preguntara nada. Se sentó en la silla naranja, cruzó las manos sobre el regazo, y empezó a hablar. Le dije que aprendí a caer sin hacer ruido. Ahora le voy a contar por qué tuve que aprender. Asentí, saqué mi libreta pero no escribí nada. A veces escribir distrae, a veces hay que solo escuchar. Fue en septiembre, hace 10 meses. Inés organizó una cena familiar. Dijo que era para celebrar el cumpleaños de Valdemar, aunque su cumpleaños había sido en julio. Pero bueno, pensé mejor tarde que nunca. Los hijos están ocupados. La voz de Rosaura era monótona, como si estuviera leyendo una lista de compras. Pero debajo de esa monotonía había algo oscuro, contenido. La cena fue en casa de Inés. Ella vive en Pozuelo, un chalet adosado bonito, 3 plantas, jardín pequeño. Su marido Esteban es arquitecto. Ganan bien, muy bien. Llegamos a las 9 de la noche. Cristóbal ya estaba ahí con su mujer, Patricia. Nos recibieron con abrazos, champán. Inés había preparado cordero. La mesa estaba puesta con todo detalle. Velas, flores, como si fuera una ocasión especial. ¿Te pareció raro? En ese momento no. Después sí, todo era demasiado perfecto, demasiado preparado. Durante la cena estuvieron amabilísimos. Cristóbal preguntó por nuestra salud. Inés llenaba las copas constantemente. Esteban contaba chistes. Patricia nos enseñaba fotos de sus vacaciones en Grecia. Rosaura hizo una pausa. Se pasó la mano por el pelo gris corto, mal cortado, pelo de prisión. A los postres Valdemar empezó a sentirse mareado. Dijo que le dolía la cabeza, que necesitaba aire. Inés se levantó enseguida. Papá, ven. Te llevo al jardín, te sentará bien. Se lo llevó. Yo me quedé con Cristóbal, Patricia y Esteban, y fue ahí cuando lo sacaron. ¿Qué sacaron? Los papeles. Rosaura cerró los ojos como si el recuerdo le doliera físicamente. Cristóbal puso una carpeta sobre la mesa, azul, con el logo de un notario. Dijo, «Mamá, tenemos que hablar de algo importante». Abrió la carpeta. Había documentos, muchos, llenos de letra pequeña y sellos oficiales. Me empezó a leer uno, algo sobre incapacidad cognitiva leve y recomendación de apoyo legal. No entendía nada. Le pedí que me lo explicara despacio. Patricia tomó mi mano, con esa sonrisa dulce que ponen las nueras falsas. Rosaura, cariño, esto es solo para protegeros. El médico dice que tú y Valdemar necesitáis un poco de ayuda con las decisiones importantes. Por vuestra edad. ¿Qué médico?, pregunté. Nunca nadie me había dicho nada de eso. Cristóbal señaló otro papel. Está todo aquí, mamá. Los test que te hicieron, las evaluaciones. Los doctores recomiendan que nosotros tengamos un poder notarial para ayudaros con la casa, con el dinero, Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Les dije que no había nada mal conmigo, que podía tomar mis propias decisiones. Cristóbal suspiró, como si fuera una niña terca. Mamá, esto no es opcional, es responsabilidad. Todos los padres mayores lo hacen. No todos, dije. Los que están enfermos. Yo no estoy enferma. Esteban intervino, con esa voz calmada de arquitecto acostumbrado a negociar. Rosaura, nadie dice que estés enferma, solo que a los 62 años, ciertos procesos cognitivos se ralentizan. Es ciencia, es normal. La palabra normal, otra vez. Como si repetirla suficientes veces la hiciera verdad. Rosaura abrió los ojos. Me miró. Ahí fue cuando entendí, doctora. No era una cena de cumpleaños. Era una emboscada. ¿Qué hiciste? Lo que haría cualquiera. Intenté levantarme. Decir que me iba, pero Patricia me sujetó del brazo. Rosaura, por favor, siéntate. Terminemos esto. Cristóbal puso un bolígrafo delante de mí. Solo firma aquí, aquí,
y podemos olvidarnos del tema. Es un trámite. No firmé. Me levanté de verdad esta vez. Dije que quería hablar con Valdemar. Salí al jardín. Valdemar estaba sentado en una tumbona, Inés a su lado, hablándole en voz baja. Cuando me vio, Valdemar se puso pálido. Rosaura, me dijo, Inés me está contando algo muy raro. ¿Qué te está contando? Que tenemos Alzheimer, los dos, que los médicos lo confirmaron y que nosotros no nos acordamos porque parte del Alzheimer es no recordar las cosas. Me quedé helada. Miré a Inés. Ella me devolvió la mirada sin pestañear. No es Alzheimer, mamá. Es deterioro cognitivo leve, pero puede evolucionar. Por eso tenemos que actuar ahora. Valdemar me miró, y en sus ojos vi lo mismo que yo sentía. Miedo, confusión, y algo más. Rabia. La voz de Rosaura empezó a temblar. Era la primera vez que mostraba emoción real. Valdemar se levantó, me tomó de la mano, y dijo algo que nunca olvidaré. Rosaura, vámonos. Ahora. Inés se interpuso. Papá, no seas ridículo. Estáis en mi casa. Terminemos la conversación como adultos. Pero Valdemar ya estaba caminando hacia la puerta, yo detrás de él. Cristóbal salió del comedor. Bloqueó la salida. Mamá, papá, esto es absurdo. Solo firmar 2 papeles. 5 minutos. No, dijo Valdemar. Su voz sonó más firme de lo que la había escuchado en años. No vamos a firmar nada, y nos vamos a casa. Cristóbal no se movió. Los dos se miraron, padre e hijo, y en ese momento supe que había una línea invisible entre nosotros. Una línea que si cruzábamos, no habría vuelta atrás. Rosaura se llevó las manos a la cara, respiró hondo. Siguió. Fue Valdemar quien lo resolvió. Se puso la mano en el pecho. Empezó a respirar rápido, demasiado rápido. No puedo respirar. Inés corrió hacia él. Papá, papá, ¿qué te pasa? Yo también corrí, pero Valdemar me miró, y en ese segundo, entendí, no era un ataque real, era una actuación. Necesito hospital, Jade. Cristóbal se apartó de la puerta. Joder, llamad a una ambulancia. No, dije yo, siguiéndole el juego. Le pasa a veces, solo necesita aire y su medicación. Está en casa. Nos vamos. Valdemar se apoyó en mí, caminamos hacia la puerta. Inés intentó seguirnos. Mamá, espera, no podéis iros así, pero ya estábamos fuera, en la calle, bajo las farolas de Pozuelo. Valdemar dejó de fingir, me miró, corre, que corras. Rosaura, algo va mal, muy mal. Y corrimos, 2 viejos de 60 y tantos corriendo por las calles de un barrio rico como si nos persiguieran. Oía a Inés gritar detrás, mamá, volved, esto es una estupidez. Llegamos a la avenida principal, paramos un taxi, nos metimos, a Vallecas. Dije, el taxista nos miró raro. Estábamos vestidos para una cena elegante. Valdemar con camisa y yo con un vestido, sudados, asustados. ¿Estáis bien?, preguntó el taxista. No, pensé, no estamos bien, pero dije, sí, solo llévenos a casa. Durante el trayecto Valdemar y yo no hablamos, solo nos tomamos de las manos, fuerte, como si soltarnos significara perdernos. Cuando llegamos a nuestro piso, nos sentamos en el sofá viejo, en la oscuridad, sin encender luces, y entonces Valdemar dijo, nos quieren quitar la casa. Lo sé, todo este tiempo, los médicos, los papeles, todo era para esto. Lo sé, ¿qué vamos a hacer? No sé. Rosaura se limpió una lágrima que había empezado a caer. Esa noche no dormimos, nos quedamos ahí en el sofá esperando. No sabíamos qué, pero esperando. A las 6 de la mañana sonó el timbre. Era Cristóbal. Abrí la puerta. Estaba serio, cansado. Mamá, tenemos que hablar. No hay nada que hablar. Sí lo hay. Ayer os comportasteis como locos. Papá fingió un ataque. Salieron corriendo de la casa de Inés. ¿Os dais cuenta de cómo se ve eso? ¿Cómo se ve qué? Pues que tenemos razón, que necesitáis ayuda, que no estáis bien. Cerré la puerta en sus narices. Durante las siguientes semanas nos acosaron. Llamadas, mensajes, visitas. Cristóbal e Inés diciéndonos que éramos irresponsables, que estábamos enfermos, que necesitábamos ayuda profesional. Dejamos de contestar el teléfono, dejamos de abrir la puerta. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia casa. Hasta que una noche 2 meses después, Valdemar me dijo, tenemos que saber qué firmamos, qué, lo del notario,
Todos esos papeles, tenemos que saber qué decían, pero están en casa de Inés. Entonces tenemos que ir a casa de Inés. Rosaura me miró, sus ojos grises brillaban con algo que no era tristeza, era determinación. Así que fui, doctora, fui a la casa de mi hija en mitad de la noche. Rompí el cristal de una ventana, entré a su despacho, busqué la carpeta azul, y cuando la encontré, entendí lo que habían hecho. El fluorescente volvió a parpadear, afuera sonó una sirena lejana. ¿Qué decían los papeles?, pregunté. Rosaura sonrió, pero no era una sonrisa feliz, que ya no éramos dueños de nuestra casa, que habíamos transferido la propiedad a Cristóbal e Inés, que ellos tenían poder total sobre nuestras cuentas, nuestras pensiones, nuestras decisiones médicas, que si alguno de nosotros moría, el otro no heredaba nada, todo iba para ellos. Todo, doctor, todo lo que construimos en 40 años, firmado, sellado, legal. Me quedé sin palabras, y lo peor, siguió Rosaura, es que según los informes médicos que ellos habían conseguido, yo tenía demencia senil avanzada, y Valdemar también. Éramos inválidos mental, incapaces de tomar decisiones. Pero era mentira, por supuesto que era mentira, pero estaba en papel oficial, con firmas de médicos que nunca nos explicaron qué estaban diagnosticando, con sellos de notarios que nos hicieron firmar sin leer. ¿Llamaste a la policía? Iba a hacerlo. Tenía la carpeta en la mano. Estaba saliendo de la casa. Y entonces Inés me descubrió. La puerta de mi consulta se abrió. La guardia Torres asomó la cabeza. Doctora, se acabó el tiempo. Rosaura se levantó lentamente. La semana que viene le cuento el final. ¿Cómo me defendí? ¿Y por qué estoy aquí? Salió sin mirar atrás, y yo me quedé con una carpeta mental llena de preguntas. Pero la más grande de todas era, ¿cuántas mujeres mayores estarán pasando por esto mismo sin que nadie las escuche? Cuando Rosaura salió de mi consulta ese día, me quedé sentada en mi silla durante 10 minutos sin moverme. Me quedé allí, respirando y procesándolo. La historia que acababa de escuchar no era nueva en su esencia. Había casos documentados de abuso financiero a personas mayores, de hijos que manipulaban a padres vulnerables, de familias que se destruían por dinero. Pero escucharlo de primera mano, ver el dolor en los ojos de Rosaura, eso era diferente. Saqué mi teléfono y busqué estadísticas. Según un estudio reciente, 1 de cada 6 adultos mayores en España había experimentado alguna forma de abuso financiero por parte de familiares. 1 de cada 6, y esos eran solo los casos documentados. ¿Cuántos más permanecían ocultos? ¿Cuántas Rosauras había ahí fuera firmando papeles que no entendían porque confiaban en sus hijos? Me levanté y caminé hacia la ventana de mi consulta. Desde aquí podía ver el patio donde las internas hacían ejercicio. Mujeres de todas las edades, algunas jóvenes, veinteañeras que habían cometido errores estúpidos, otras mayores, como Rosaura, que habían tomado decisiones desesperadas. Y me pregunté, ¿cuántas de ellas estaban aquí por protegerse a sí mismas? ¿Cuántas habían sido forzadas a tomar la ley en sus manos, porque el sistema las había abandonado? Esa noche en casa no pude dejar de pensar en mi propia hija, en cómo la había criado. ¿En qué tipo de persona se estaba convirtiendo? ¿Sería capaz ella de hacerme algo así algún día? ¿Había algo en la crianza de Rosaura que había fallado? ¿O simplemente algunas personas nacen con esa capacidad de traicionar y otras no? Me serví una copa de vino, aunque normalmente no bebo entre semana. Me senté en mi sofá y cerré los ojos. Y por primera vez en años, llamé a mi madre, solo para escuchar su voz, para decirle que la quería, para agradecerle por todo, aunque nunca le había agradecido lo suficiente. Porque después de escuchar a Rosaura, entendí algo nuevo. El tiempo no es infinito, y el amor tampoco. Durante las siguientes noches, investigué más. Leí sobre el síndrome de alienación familiar, sobre cómo hijos adultos a veces cortan contacto con padres para justificar acciones posteriores, sobre cómo el proceso es gradual. Primero te convencen de que necesitas ayuda, después te convencen de que no puedes tomar decisiones, finalmente te quitan la capacidad legal de decidir. Y para cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde, ya firmaste todo, ya no eres dueño de nada. También llamé a una amiga abogada especializada en derecho de familia. Le conté el caso de Rosaura sin dar nombres. ¿Tiene copia de los documentos que firmó?, me preguntó. No, todo está en manos de sus hijos. Entonces es su palabra contra la de ellos. Y si hay informes médicos que la declaran incapaz, se quedó en silencio. Es casi imposible de revertir, finalizó.
Lo siento, Elena, pero la ley protege a quien tiene los papeles. Colgué sintiéndome peor que antes, porque si la ley no protegía a Rosaura, ¿qué opciones le quedaban? ¿Qué se supone que haces cuando el sistema está diseñado para perpetuar precisamente el abuso del que intentas escapar? Ese viernes por la tarde pedí acceso al archivo judicial completo de Rosaura. Necesitaba ver los documentos, los informes médicos, las declaraciones, la funcionaria del juzgado, una mujer joven con gafas y expresión aburrida. Me entregó una caja de cartón. Todo está ahí. Devuélvala antes de las 5. Me encerré en una sala vacía y empecé a leer. El informe neurológico de Rosaura estaba firmado por un tal doctor Mendoza. Fecha: marzo, 2 años atrás. Diagnóstico: deterioro cognitivo leve con tendencia a demencia senil. Se recomienda supervisión familiar y evaluación de capacidad legal. Busqué el informe de Valdemar. Mismo doctor, mismo diagnóstico, misma fecha. Después leí las actas notariales, 3 poderes generales, 2 transferencias de propiedad, una modificación testamentaria, todos firmados por Rosaura y Valdemar en presencia de notario. ¿Pero sabían lo que firmaban? En teoría sí. El notario había certificado que ambos estaban en pleno uso de sus facultades mentales el día de la firma. Pero si tenían demencia senil, ¿cómo podían estar al mismo tiempo en pleno uso de sus facultades? Alguien estaba mintiendo. El doctor, el notario, o Cristóbal e Inés, o todos. Seguí leyendo hasta llegar al informe policial de la noche del arresto. La denunciante, doña Inés Casares Blanco, informa que su madre, Rosaura Casares, ha entrado ilegalmente a su domicilio. Al llegar al lugar, se encuentra a la acusada en posesión de documentos privados que intentaba sustraer. La acusada opone resistencia verbal y física. Se procede a detención preventiva. Resistencia física: Rosaura, una mujer de 62 años. Cerré la carpeta. Tenía que escuchar el resto de la historia. El martes Rosaura entró a mi consulta con un mortón nuevo en el brazo. No dije nada. Ella tampoco. Se sentó y empezó donde lo habíamos dejado. Le dije que Inés me descubrió. Eso no es del todo cierto. Fue Esteban, su marido. Yo estaba saliendo de la casa con la carpeta azul bajo el brazo. Había entrado por la ventana del baño de la planta baja. Rompí el cristal con una piedra del jardín. Me corté la mano, pero no me importó. El despacho estaba en la primera planta. Sabía dónde. Había estado ahí muchas veces. Inés siempre presumía de su mueble archivador de roble. Aquí guardo todos los documentos importantes, decía. Encontré la carpeta en el segundo cajón. No estaba cerrado con llave. Supongo que nunca pensaron que iría a buscarla. Dentro estaba todo: los informes falsos, los poderes, las escrituras, fotocopia de nuestro testamento modificado, y algo más, emails, entre Cristóbal e Inés, planificándolo todo. Mamá está empezando a sospechar. Tenemos que acelerar. El doctor Mendoza dice que puede hacer el informe sin verlos otra vez. El notario es de confianza. No hará preguntas. Sentí un mareo leyendo aquello. Mis propios hijos, planificando robarme, como si fuera un negocio. Rosaura se tocó el mortón del brazo sin darse cuenta. Guardé todo en la carpeta. Iba a bajar las escaleras cuando escuché la puerta principal. Voces. Esteban e Inés habían vuelto antes de tiempo. Me escondí en el baño de arriba, pequeño, sin ventana. Olía a ambientador de lavanda. Escuchaba sus pasos abajo. Hablaban de algo trivial, una película que habían visto. Esperé. 10 minutos, 15. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a oír. Después escuché a Esteban subir, sus pasos en la escalera. Se detuvo en el baño de abajo, el que yo había roto. Inés, ven aquí. ¿Qué pasa? La ventana está rota. Silencio. Después pasos rápidos, voces alarmadas. ¿Alguien entró? Mierda, mierda. Supe que tenía segundos. Abrí la puerta del baño. Corrí escaleras abajo. Esteban me vio. Gritó: Rosaura, ¿qué coño haces aquí? No contesté. Solo corrí hacia la puerta principal. Inés apareció del despacho. Mamá, para. No paré. Salí. La calle estaba oscura. Eran las 2:30 de la mañana. Empecé a caminar rápido. La carpeta contra mi pecho. Detrás de mí Inés gritaba: Deja eso, es mío. Caminé más rápido, casi corriendo. Mis rodillas protestaban. Me dolía todo, pero seguí. Entonces Esteban me alcanzó. Me agarró del brazo, de este brazo. Rosaura señaló el mortón. Suelta eso, Rosaura. No es tuyo. Es mío. Son mis documentos, mi casa. Estás loca. Vamos a llamar a la policía. Llámala. Y lo hizo.
Sacó el móvil, marcó. Mientras tanto Inés intentaba quitarme la carpeta. Forcejeamos. Ella tiraba, yo tiraba. En mitad de la calle, dos mujeres peleando por papeles. La carpeta se rompió. Los documentos se cayeron al suelo. Viento. Los papeles volaron. Inés se agachó a recogerlos. Yo también. Fue patético, doctora. Dos mujeres en el suelo, gateando, recogiendo papeles como si fueran billetes. Después llegó la policía. Dos coches, 4 agentes. Uno de ellos me levantó del suelo. Señora, ¿qué está pasando aquí? Inés habló primero, llorando. Perfecta actriz, es mi madre, tiene demencia, rompió mi ventana, entró a robar documentos, está enferma, no sabe lo que hace. Yo intenté explicar, no es verdad, estos son mis documentos, mi casa. Ellos me engañaron. El policía me miró con lástima, esa mirada que todos les dan a las viejas locas. Señora, ¿ha roto la ventana de esta casa? Sí, pero ¿ha entrado sin permiso? Es la casa de mi hija. Lleva documentos que no le pertenecen, me pertenecen, son míos. Inés mostró el informe médico. Agente, mire, tiene demencia certificada, no sabe lo que dice. El policía leyó, asintió y me miró diferente, ya no con lástima, con incomodidad. Señora Casares, tengo que detenerla por allanamiento y robo. No es robo, es mi vida. Pero ya me estaban poniendo las esposas, frías, metálicas, apretadas. Inés recogió los papeles del suelo, todos, los guardó en lo que quedaba de la carpeta. Me miró y por un segundo vi algo en sus ojos. No era triunfo, era miedo. Tenía miedo de que yo dijera la verdad. Rosaura se quedó callada un momento largo. Me llevaron a comisaría. Me hicieron preguntas. Les conté todo. El doctor falso, los papeles, el plan. Pero cada vez que hablaba, me miraban como si fuera una anciana confundida inventando historias. Llamaron a Cristóbal. Él vino, se sentó frente a mí en la sala de interrogatorios, con cara de preocupación, de hijo bueno. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Podíamos haber hablado. Intenté hablar contigo. No me escuchaste. Estás enferma, mamá. El doctor lo dijo. Tienes demencia. A veces las personas con demencia se ponen paranoicas. Creen que la familia les quiere hacer daño. No tengo demencia. Cristóbal sacó los informes. Los puso sobre la mesa. El policía los leyó. Señor Casares, ¿usted tiene la tutela legal de su madre? No todavía. Estábamos en proceso. Por eso necesitábamos que firmara los últimos papeles, pero se negó. Y ahora esto. El policía asintió, como si todo tuviera sentido. Pasé esa noche en un calabozo pequeño. Olía a orines y desinfectante. Había una mujer en la celda de al lado. Lloraba. Yo no lloré, solo me senté en el banco de cemento y pensé en Valdemar, en cómo estaría preocupado, en cómo Cristóbal probablemente le estaría diciendo que yo había tenido un episodio, que me habían llevado al hospital, que estaba bien. Pensé en mi casa, en esos 70 metros cuadrados que compré con el dinero de mi madre, que pagué durante 25 años, que ya no eran míos, y pensé en mis hijos, en los bebés que amamanté, en los niños que llevé a la escuela, en los adolescentes que consolé, en los adultos que ayudé a pagar la universidad. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su objetivo? A la mañana siguiente me llevaron ante el juez. Inés había presentado denuncia formal. Allanamiento, robo, daños a la propiedad. Mi abogado de oficio era joven, 20 y tantos. Parecía aburrido. Habló 2 minutos con el fiscal. Después vino a verme. Señora Casares, van a pedir prisión preventiva. Por su edad y su condición, probablemente la manden a un centro psiquiátrico. No estoy loca. Los informes médicos dicen lo contrario. Mire, si coopera, si admite que necesita ayuda, el juez será más comprensivo. No voy a mentir. El abogado suspiró. Entonces va a ser difícil. Y lo fue. El juez escuchó al fiscal, después a Inés, que lloró contando cómo su pobre madre enferma había roto su casa, después a Cristóbal, que explicó con voz calmada el deterioro que había notado en mí. A mí no me preguntó nadie. O más bien, me preguntaron. Pero cuando empecé a explicar, el juez me interrumpió. Señora Casares, entiendo que está confundida, pero los hechos son claros. Entró ilegalmente a una propiedad, rompió una ventana, intentó llevarse documentos. ¿Admite estos hechos? Admito que entré a la casa de mi hija, pero no fue robo. Fui a buscar pruebas de... ¿Sí o no, señora?
Sí, pero es suficiente. Prisión preventiva hasta el juicio, dadas las circunstancias médicas. Recomiendo evaluación psiquiátrica. Y así terminé aquí, en esta prisión, con este uniforme naranja y con este número. Rosaura se miró las manos. Llevo 10 meses aquí, 10 meses esperando un juicio que se retrasa porque mi abogado dice que necesitamos más evaluaciones médicas. Todo ese tiempo sin ver a Valdemar, porque Cristóbal e Inés convencieron al juez de que las visitas me alteraban. 10 meses siendo la loca, la ladrona, la mala madre. ¿Y Valdemar? Pregunté. ¿Sabes cómo está? Rosaura levantó la vista. Había lágrimas. Por primera vez, lágrimas reales. Me escribió una carta, hace 3 meses. La guardo debajo del colchón. Sacó un papel doblado, arrugado, leído 1000 veces. Me lo leyó. Rosaura, estoy en casa de Cristóbal. Me dijeron que era temporal, hasta que tú salieras. Pero cada día, inventen nuevas razones para que me quede. Ayer firmé más papeles. No sé qué eran. Ya no sé nada. Te echo de menos. Perdóname por no haberte protegido. Perdóname por ser viejo y débil. Te quiero, Valdemar. Rosaura volvió a doblar la carta. La guardó. Esa fue la última vez que supe de él, hace 3 meses. El silencio en mi consulta era absoluto, solo el zumbido del fluorescente, solo nuestras respiraciones. Rosaura, dije. ¿Qué pasó con los documentos que sacaste de la casa de Inés? Se sonrió, amarga. La policía se los devolvió a Inés. Dijeron que era propiedad robada. Cristóbal los tiene ahora, guardados, probablemente destruidos. ¿Y las copias? No había copias. Fui una tonta. Debí haberlas fotografiado. Debí haber sido más lista. No eres tonta. Eres una madre que confiaba en sus hijos. La puerta se abrió. Guardia Torres. Se acabó el tiempo, doctora. Rosaura se levantó. Antes de irse me miró. La semana que viene le cuento el final. ¿Cómo están ahora? ¿Y por qué? A pesar de todo no me arrepiento. Salió. La puerta se cerró. Me quedé sola con una certeza incómoda. Esa mujer no merecía estar aquí. Y otra peor, no sabía cómo ayudarla. Después de leer todos esos documentos legales, después de ver cómo el sistema había fallado a Rosaura en cada punto, me di cuenta de algo perturbador. Esto no era un caso aislado. Esto era sistémico. Había leído sobre casos similares en Francia, en Italia, en Estados Unidos, hijos que usaban el sistema legal para apropiarse de los bienes de sus padres, y lo hacían de forma completamente legal. Esa era la parte que más me aterraba. Volví a leer el informe del doctor Mendoza. Las palabras estaban ahí, en blanco y negro: deterioro cognitivo leve con tendencia a demencia senil. Pero ¿cómo había llegado a ese diagnóstico si nunca había visto a Rosaura? ¿Basándose en qué tests? En los que Cristóbal le había enviado, tests que probablemente habían sido manipulados o interpretados de forma sesgada. Me pregunté cuánto habían pagado Cristóbal e Inés por ese informe, porque alguien como el doctor Mendoza, con consulta privada en una zona cara de Madrid, no firma diagnósticos sin cobrar. ¿500 euros? ¿1000? ¿2000? ¿Cuánto cuesta comprar la libertad legal de tu propia madre? También pensé en el notario, el cuñado de Esteban. Qué conveniente. Un notario en la familia que certifica que tus padres están en pleno uso de sus facultades, el mismo día que les haces firmar poderes que los despojan de todo control. ¿También le habían pagado extra, o era favor entre familia? Tú certificas esto y después te ayudamos con lo que necesites. El sistema estaba diseñado para permitir esto, y esa era la verdad horrible. No había salvaguardas reales. Si conseguías los informes médicos correctos y el notario apropiado, podías legalmente robarle todo a una persona vulnerable. Y cuando esa persona intentaba defenderse, como Rosaura, el mismo sistema la castigaba por ello. La rabia que sentí en ese momento era física. Me dolía el pecho, me ardía la garganta. Quería gritar, quería ir a la casa de Cristóbal e Inés y confrontarlos. Quería mostrarles las fotos de su madre en prisión y preguntarles si valía la pena, si 70 metros cuadrados en Vallecas justificaban destruir a la mujer que los había criado. Pero no podía hacer nada de eso. Mi trabajo era escuchar, documentar, tal vez escribir un informe que ayudara en un futuro juicio. Pero no podía ser activista, no podía ser salvadora, solo podía ser testigo. Y a veces ser testigo se siente peligrosamente cerca de ser cómplice. Esa noche no dormí bien.
Soñé con mi propia madre. Soñé que yo era Cristóbal, que miraba a mi madre y en lugar de ver a una persona veía un activo, un bien, algo que podía liquidar. Me desperté a las 4 de la madrugada con el corazón acelerado y sudor frío, y supe que este caso me había cambiado algo fundamental. Me había mostrado algo sobre la naturaleza humana que preferiría no haber visto, porque Cristóbal e Inés no eran monstruos. Esa era la parte que más miedo daba. Eran personas normales, profesionales respetados, probablemente buenos vecinos, tal vez amables con los camareros en restaurantes, quizá donaban a caridad, pero cuando se trataba de sus propios padres, cuando se trataba de dinero, algo en ellos había justificado lo injustificable, y si podía pasarles a ellos, podía pasarle a cualquiera, incluyendo a mí, incluyendo a mi hija algún día si las circunstancias fueran las correctas o incorrectas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Rosaura, en Valdemar, en esa carta arrugada bajo un colchón de prisión. Pensé en mis propios padres, en mi hija de 23 años. Algún día ella me miraría como Cristóbal e Inés miraban a Rosaura, como una carga, como un obstáculo. El miedo me apretó el pecho. El lunes por la mañana hice algo que no debía. Llamé al doctor Mendoza, el que había firmado los informes neurológicos. Una recepcionista contestó: Clínica Mendoza. Buenos días, buenos días. Llamo para pedir el historial médico de una paciente. Rosaura Casares. ¿Es usted familiar? Soy su psicóloga en el centro penitenciario. Necesito los informes para su evaluación judicial. Mentí, lo sé, pero necesitaba saber. Un momento, música de espera. 3 minutos. Después una voz masculina. Doctor Mendoza, ¿puedo ayudarle? Le expliqué. Rosaura Casares. Informes de hace 2 años. Deterioro cognitivo. Hubo un silencio. No tengo ninguna paciente con ese nombre. ¿Cómo? Revisé el sistema. No hay ninguna Rosaura Casares en nuestros registros, pero usted firmó un informe. Lo tengo aquí. Su firma. Otro silencio, más largo. Doctora Soto, a veces firmo informes basados en evaluaciones de colegas. Si un paciente fue visto por otro médico y me piden certificar los resultados, lo hago. Es práctica común. ¿Está diciendo que nunca vio a Rosaura Casares? Exacto. Alguien me envió los resultados de test. Yo los revisé y firmé. ¿Quién le envió los resultados? Tendría que revisar. Fue hace 2 años. No recuerdo. ¿Puede revisar ahora, doctora? Estoy en consulta, y francamente no veo por qué debería ayudarla sin una orden judicial. Colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Informes falsos, o al menos informes firmados sin ver al paciente, basados en evaluaciones de colegas que probablemente tampoco existían. El martes Rosaura entró diferente, más erguida, con algo en los ojos que no había visto antes. Esperanza. Se sentó, sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Doctora, tengo noticias. ¿Qué pasó? Ayer me visitó alguien. Un abogado. No el de oficio, uno de verdad. ¿Un abogado privado? ¿Quién lo envió? Valdemar. Sentí un vuelco en el estómago. Cuéntame. Rosaura se acomodó en la silla. Por primera vez, parecía casi relajada. Se llama Marcos Uribe. 40 y tantos. Traje gris, maletín de cuero. Se sentó en la sala de visitas y me dijo: Señora Casares, su esposo me contrató. Bueno, técnicamente no pudo contratarme porque sus hijos tienen control de sus finanzas. Pero encontró la forma. ¿Qué forma? Rosaura rió. Un sonido que no le había escuchado nunca. Valdemar vendió su reloj. Un Omega que le regaló su padre cuando cumplió 25, lo único de valor que le quedaba. Lo vendió a un vecino por 1.000 euros. Y con eso me contrató un abogado. Dios mío, el abogado Uribe empezó a investigar. Habló con el doctor Mendoza, con el notario, con los vecinos, con antiguos compañeros de trabajo de Cristóbal e Inés, y encontró cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Segundo, que el notario que certificó nuestra plena capacidad el día que firmamos los poderes, cuñado de Esteban, el marido de Inés. Tercero, que Cristóbal tiene deudas. Muchas. Su empresa de consultoría quebró hace 3 años. Debe dinero a bancos, a inversores. Necesitaba nuestra casa para pagar. Y cuarto, que Inés y Esteban llevan años gastando por encima de sus posibilidades. El chalet de Pozuelo está hipotecado al máximo. No pueden pagar. Ellos también necesitaban nuestro dinero.
Entonces todo fue por dinero. Rosaura asintió. Siempre fue por dinero, no por preocupación, no por amor, por dinero. Hizo una pausa. Se limpió una lágrima que había empezado a caer. Pero aquí viene lo bueno, doctora. El abogado Uribe presentó toda esta información al juez, pidió anulación de los poderes, pidió investigación por fraude, y pidió mi liberación inmediata. Y el juez aceptó. Ayer, firmó la orden. Salgo dentro de 3 días. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Algo que había estado apretado desde la primera sesión. Rosaura, eso es increíble. Lo sé, pero hay más. El juez ordenó auditoría de todas las transacciones hechas con nuestro dinero desde que Cristóbal e Inés tomaron control. Y según los primeros reportes, hay movimientos sospechosos, transferencias grandes, compras inexplicables, posible malversación. Van a ser investigados. Ya lo están. La policía fue a casa de Inés hace 2 días. Se llevaron documentos, computadoras. Cristóbal está citado a declarar la semana que viene. ¿Y Valdemar? Rosaura sonrió, esta vez con los ojos. El abogado me dijo que Valdemar está en una residencia temporal, una buena, pagada por el juzgado mientras se resuelve todo. Está bien, comiendo bien, haciendo fisioterapia, esperándome. En 3 días voy a verlo, vamos a abrazarnos. Y después vamos a recuperar nuestra casa. La emoción en su voz era palpable. Pero había algo más, algo debajo. ¿Pero? Pregunté. Rosaura suspiró. Pero el abogado me advirtió. El proceso legal va a ser largo. Meses. Tal vez años. Cristóbal e Inés van a pelear. Van a decir que nosotros los estamos difamando. Que somos viejos resentidos. Que todo fue legal. ¿Crees que ganen? No, porque la verdad está de nuestro lado. Y eventualmente la verdad siempre sale. ¿Siempre? Rosaura me miró, esos ojos grises llenos de algo que ahora reconocía como sabiduría dolorosa. Siempre, doctora. Aunque a veces tarde, a veces te destroza en el camino, a veces pierdes años, pero sale. Nos quedamos en silencio un momento. Rosaura, dije, ¿cómo te sientes con tus hijos ahora? Ella miró por la ventana. El patio estaba vacío. Solo una gaviota picoteando algo en el suelo. No siento odio, y eso es lo que más me desconcierta. Debería odiarlo. Me quitaron 1 año de mi vida. Me encerraron aquí. Intentaron robarme todo, pero cuando pienso en ellos, solo siento tristeza. Tristeza, sí, porque los crié yo. Les enseñé valores. Les dije 1000 veces que el dinero no es lo importante, que la familia sí, y aún así, eligieron esto. ¿En qué momento me equivoqué? No fallaste, ellos eligieron. Tal vez, pero igual duele. Hizo una pausa larga. El abogado me preguntó si quiero que vayan a la cárcel. Cristóbal e Inés, si hay fraude comprobado, podrían recibir condena. ¿Y qué le dijiste? Que no sé, que una parte de mí quiere que paguen, que sufran lo que yo sufrí, pero otra parte solo quiere que desaparezcan de mi vida. Tiene sentido sentirlo así, lo es, porque me siento mal por sentirlo. Son mis hijos. Se supone que una madre siempre perdona. Una madre puede poner límites, puede protegerse. Eso no te hace mala madre, te hace humana. Rosaura asintió, pero no parecía convencida. ¿Sabes qué es lo más triste, doctora? Dime, que si me hubieran pedido ayuda se la habría dado. Si Cristóbal me hubiera dicho, mamá, mi empresa está mal, necesito dinero, yo habría vendido la casa, voluntariamente, para ayudarlo. Pero ellos no querían pedir, querían tomar, exactamente, y no es lo mismo. Y esa es la diferencia entre necesitar y ser codicioso. La puerta se abrió. La guardia Torres, esta vez sonriendo. Casares, empaca tus cosas, te vas el jueves. Rosaura se levantó, me miró. Gracias, doctora, por escucharme, por creerme, por no tratarme como loca. No estás loca, nunca lo estuviste. Lo sé, pero es bueno que alguien más también lo sepa. Extendió la mano. Se la estreché, firme, cálida. Antes de irse volteó una última vez. ¿Sabe cuál fue el peor momento de todo esto? Dime, la noche que me arrestaron. Cuando estaba en el suelo recogiendo papeles. Inés me miró y dijo, mamá, si te hubieras quedado callada, nada de esto habría pasado. Como si el problema fuera que yo descubrí la verdad, no que ellos mintieran. Rosaura negó con la cabeza. ¿Pero sabe cuál fue el mejor momento? Cuando Valdemar me tomó de la mano en ese taxi, y me dijo, estoy contigo,
sin preguntas, sin dudas, solo, estoy contigo, porque al final, doctora, puedes perder la casa, puedes perder el dinero, puedes perder a tus hijos, pero si tienes a alguien que te dice estoy contigo y lo dice en serio, no has perdido todo. Salió, la puerta se cerró, me quedé sola en mi consulta, el fluorescente zumbaba, afuera alguien gritaba algo, la vida de la prisión continuaba, pero algo había cambiado en mí, porque Rosaura tenía razón, la verdad termina apareciendo, a veces tarda y te cobra caro, pero aparece, y cuando sale, hay dos tipos de personas, las que siguen mintiendo, y las que finalmente pueden respirar. 3 días después, el jueves por la mañana, llegué temprano a la prisión. No tenía sesiones, pero quería estar ahí cuando Rosaura saliera. Me paré en el estacionamiento. Hacía frío, noviembre en Madrid es así, gris, húmedo. A las 11 de la mañana se abrió la puerta principal. Rosaura salió, con una bolsa de plástico con sus pertenencias, ropa civil, un abrigo viejo, y Valdemar estaba ahí esperándola. Lo vi desde lejos, un hombre de 60 y tantos, delgado, encorvado, pero con los ojos brillantes. Rosaura lo vio, dejó caer la bolsa, corrió, se abrazaron en medio del estacionamiento, con una fuerza que no necesitaba palabras, como si quisieran fundirse. Yo no me acerqué, no era mi momento, era de ellos, pero Rosaura me vio, levantó la mano, un gesto pequeño. Gracias, asentí, de nada. Se fueron en un taxi, juntos, hacia su próxima batalla, hacia su casa, hacia lo que fuera que viniera después. Y yo me quedé ahí, en ese estacionamiento frío, pensando en algo que Rosaura me había dicho en la primera sesión. Aprendí a caer sin hacer ruido, pero también aprendió a levantarse, esta vez sin esconderse. 6 meses después, recibí una carta. Querida doctora Soto, le escribo para contarle cómo terminó todo. Valdemar y yo recuperamos la casa. El juez anuló todos los poderes, declaró los informes médicos fraudulentos y ordenó la devolución de todo lo que Cristóbal e Inés tomaron. No fue fácil. Cristóbal e Inés pelearon hasta el final, contrataron abogados caros, intentaron demostrar que estábamos locos, pero no pudieron, porque la verdad es terca. Cristóbal fue condenado a 3 años de prisión por fraude documental, Inés a 2, ambos en libertad condicional. No van a pisar una cárcel, pero sus vidas se derrumbaron de otras formas. Cristóbal perdió su licencia profesional, Inés se divorció de Esteban, los dos están arruinados, sin reputación, sin futuro fácil. Me da satisfacción, no tanto como pensé, porque al final, son mis hijos, y aunque me hicieron daño, una parte de mí todavía duele por ellos, pero otra parte, la parte que sobrevivió, sabe que hicieron esto, eligieron esto, y las elecciones tienen consecuencias. Valdemar y yo estamos bien, vivimos en nuestra casa, pequeña, vieja, pero nuestra. Adoptamos un gato, se llama Justicia, porque llegó tarde, pero llegó. A veces me preguntan si perdonaré a Cristóbal e Inés algún día. No sé, tal vez, pero perdón no significa olvidar, y definitivamente no significa dejarlos volver a acercarse. Doctora, gracias por escucharme cuando nadie más lo hizo. Gracias por creerme. Gracias por no tratarme como loca. Hay miles de mujeres mayores pasando por lo que yo pasé, hijos que las manipulan, que las roban, que las encierran, y nadie las escucha porque son viejas y confundidas. Pero no lo están. Están siendo abusadas. Y alguien tiene que decirlo. Usted lo dijo por mí. Ahora yo lo digo por otras. Con cariño y gratitud, Rosaura Casares. PD Valdemar dice que le manda saludos. Y que si algún día viene por Vallecas, hay café y pastas en nuestra casa. La pequeña, la que pagamos con nuestras manos. La que nadie nos volverá a quitar. Doblé la carta. La guardé en mi escritorio, junto a otras cartas de otras mujeres que habían pasado por mi consulta y habían sobrevivido. Porque eso es lo que hacemos. Sobrevivir. Caer, levantarnos. Caer otra vez. Levantarnos con más fuerza. Y a veces, si tenemos suerte, encontramos a alguien que nos dice, estoy contigo. Y eso hace toda la diferencia. Me llamo Elena Soto. Tengo 52 años. Soy psicóloga en una prisión de mujeres. Y esta fue la historia de Rosaura Casares, la mujer que aprendió a caer sin hacer ruido, pero que se levantó gritando la verdad. Si conoces a alguien mayor que está siendo manipulado por su familia, escúchalo, créele, ayúdalo, porque la vejez no es enfermedad, y el amor no debería venir con letra pequeña.
Los meses después de que Rosaura salió de prisión seguí pensando en ella. No es profesional, lo sé. Se supone que debes mantener distancia emocional, pero algunas historias te marcan. Algunas personas se quedan contigo mucho después de que la sesión termine. 6 meses después de recibir su carta, volví a buscar noticias sobre el caso. Encontré un artículo en un periódico local. Hermanos condenados por fraude contra padres ancianos. Era una noticia pequeña, en la sección de tribunales que casi nadie lee. 3 párrafos que contaban la historia de forma fría, burocrática, sin mencionar el dolor real detrás de los hechos. Cristóbal Casares, 42 años, consultor de empresas condenado a 3 años de prisión por fraude documental y apropiación indebida. Inés Casares, 39 años, abogada, condenada a 2 años por complicidad. Ambos perdieron sus licencias profesionales. Ambos enfrentaban demandas civiles de sus padres por daños y perjuicios. 3 párrafos. Como si todo el dolor, toda la traición, toda la lucha de Rosaura pudiera resumirse en 3 párrafos. Pero había algo más en el artículo que me llamó la atención. Una cita de la jueza. Este tipo de abuso hacia personas mayores es más común de lo que la sociedad quiere admitir. Necesitamos mejores salvaguardas legales para proteger a nuestros ancianos de aquellos que deberían protegerlos. Era un reconocimiento, pequeño, insuficiente, pero algo. Tal vez el caso de Rosaura serviría para algo. Tal vez su dolor no sería completamente en vano. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Escribí un artículo académico sobre el caso. Cambié los nombres, por supuesto, pero conté la historia. La titulé Cuando la familia se convierte en predador, abuso financiero a personas mayores en España. Lo envié a 3 revistas de psicología y derecho. 2 lo rechazaron. La tercera lo publicó 6 meses después. No sé si alguien lo leyó. Probablemente no muchos. Los artículos académicos no son bestsellers, pero estaba ahí, en el registro, documentado. La historia de Rosaura, transformada en caso de estudio, en advertencia, en evidencia de que el sistema necesita cambiar. También empecé a dar charlas, en universidades, en centros de personas mayores, en asociaciones de familias. Hablaba sobre señales de alarma, sobre cómo protegerte, sobre tus derechos aunque tus hijos te digan que estás demasiado viejo para entender. Si alguien te presiona para firmar documentos que no entiendes completamente, decía en cada charla, di no, no importa quién sea. No importa cuánto insista, di no hasta que tengas un abogado independiente que revise todo. Un abogado que tú elijas, no que ellos elijan. Si alguien te dice que necesitas test médicos pero nunca te muestra los resultados, sospecha. Tienes derecho a ver tus propios informes médicos. Siempre. Si alguien intenta aislarte de amigos o de otros familiares, es una señal de alarma. Los abusadores siempre intentan aislar a sus víctimas primero. No sé si mis charlas ayudaron a alguien. Espero que sí. Espero que en algún lugar una mujer de 60 años escuchó lo que dije y decidió no firmar ese papel. Decidió pedir ayuda. Decidió decir no. Porque Rosaura tuvo que ir a prisión para finalmente ser escuchada. Tuvo que romper la ley para probar que tenía razón, y eso está mal. El sistema está diseñado al revés cuando obligas a las víctimas a convertirse en criminales para conseguir justicia. Un año después del juicio de Cristóbal e Inés, recibí otra carta de Rosaura, esta vez más corta. Doctora Elena, Valdemar y yo estamos bien. La casa es nuestra otra vez. Tenemos paz. A veces veo a Cristóbal de lejos en el supermercado. Voltea y se va. Inés ha intentado llamar 2 veces. No contesto. Tal vez algún día pueda perdonar, pero no olvidaré. Nunca olvidaré. Gracias por escucharme cuando todos pensaban que estaba loco. A veces lo único que necesitamos es que alguien nos crea. Usted me creyó, y eso hizo toda la diferencia. Con cariño, Rosaura. Guardé esa carta junto con la primera. Las tengo todavía en mi escritorio. Las leo cuando empiezo a pensar que este trabajo no sirve para nada. Cuando me siento cansada de escuchar historias de dolor. Cuando pienso en renunciar. Las leo y recuerdo que a veces, solo a veces escuchar es suficiente. Creer es suficiente. Ser testigo es suficiente. Y tal vez, si tenemos suerte, podemos cambiar algo. Una historia a la vez. Una mujer a la vez, un sistema injusto a la vez. Rosaura aprendió a caer sin hacer ruido, pero también aprendió a levantarse haciendo todo el ruido necesario. Y su historia, su dolor, su lucha, ahora vive en estas páginas, en mi memoria, en las charlas que doy, en el artículo que publiqué. Vive para advertir a otros, para proteger a otros, para decirle al mundo que esto pasa,
que está pasando ahora mismo y que tenemos que hacer algo al respecto, porque la vejez no es enfermedad, la familia no debería ser peligro y el amor no debería tener letra pequeña.